Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? En la fe de nuestro Señor Jesús, estamos acá en su canal, en este canal Reino en Parábolas, donde vamos a disfrutar de la segunda parte acerca de este impresionante tema que estamos hablando de los milagros. Quédense acá, no se olviden dejar su me gusta, suscribirse si les gustó lo que ven acá y empecemos. El que le adore en espíritu. Y a esto que nosotros llamamos sobrenatural, ¿verdad? Son cosas que sí suceden. Son cosas que suceden dentro de nosotros, son cosas que suceden también en la parte externa, pero relacionadas con nosotros en algunos momentos de nuestra vida, a los cuales le podemos llamar milagros. Dios es un Dios que es espíritu, no es nosotros no lo podemos encontrar con él de manera física, sino que él es espíritu. Por lo tanto, como él mismo dijo, es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque cuando se le adora en espíritu es cuando se le está adorando en verdad. Bien, entonces el milagro en la vida personal es algo que muchas veces solamente la persona que lo recibe es la que lo puede reconocer y es la que lo puede cuantificar. ¿Sí? Muchas veces hay personas que tienen, que nosotros hemos tenido muchas veces milagros que solo tú puedes cuantificar que has tenido un milagro. Desde fuera puede verse como un invento, desde fuera se puede ver como algo natural, o sea, desde fuera se puede ver como muchas cosas. La persona que recibe el milagro es la que lo recibe en sí. Y esto incluye a cuando tú ves que sucede un milagro. Porque si yo estoy, por ejemplo, en una congregación y una persona que no podía caminar, ya, estas son cosas, por ejemplo, que yo le he visto. Una persona que no podía caminar, se hace una oración, todos se oran por esa persona y esta persona se levanta, ¿verdad? Allí en el grupo, esa persona, si cree, se recibió un milagro. Pero de los que están allí presentes, hay personas que no lo reciben y hay personas que sí lo reciben. ¿Quiénes sí lo reciben el milagro? Los que lo reciben son los que ven y creen. Esos que vieron y creyeron recibieron el milagro. Para él, en ellos ocurrió de hecho un milagro. No fueron ellos que se levantaron y caminaron, pero en ellos ocurrió un milagro. Creyeron. Pero hay otros que no reciben el milagro y lo ven y no creen. Entonces, esos no recibieron el milagro. En ellos no sucedió un milagro. Aunque hayan visto el mar abrirse, en ellos no sucedió un milagro. Porque el milagro, si nos ponemos a pensar un poquito y analizar un poquito, nos vamos a dar cuenta que el milagro en sí no está simplemente en el hecho que sucede, porque en la naturaleza suceden muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos estado en campaña con célula y ha venido, por ejemplo, y está lloviendo, pero no tenemos dónde meternos, ¿verdad? Y allí estamos preparando para hacer algo y no tenemos dónde meternos y mi compañero, un amigo viene y levanta las manos y ora, ¿verdad? Y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y viene la lluvia y nos rodea, ¿verdad? Pero no cae donde nosotros estamos, simplemente la lluvia viene y nos rodea. Entonces, uno podrá decir, bueno, es una casualidad. El que dice que es una casualidad no recibió el milagro. No, para él no hubo milagro, porque el milagro no está en que las nubes se hayan esparcido alrededor y no nos hayan mojado. El milagro está en que nosotros lo recibimos y vimos que eso vino de parte de Dios. Ahí es que está el milagro, en el que tú ves y crees. Ese es el milagro. No sé si me entienden qué es lo que quiero decir. El milagro no está, por ejemplo, en que una persona que está enferma de una enfermedad terminal se sane. Ese no es el milagro en sí. El milagro es que esa persona lo crea o que tal vez un familiar que está allí con esa persona lo cree. Es probable que un familiar que está allí sea el que ahora crea y no el que fue sanado. Entonces, ¿quién fue que recibió realmente el milagro? El que recibió el milagro fue el que lo creyó como milagro, el que dijo, esto vino de Dios. Entonces, sí, es muy personal y la pregunta es sobre lo personal y realmente es eso. El milagro es algo muy personal, es algo que ocurre cuando tú lo ves y es ese punto en el que tú lo crees
Yo creo que eso mismo, ese clic, vamos a decirlo así, ese clic que ocurre en ti, ese es el milagro. Independientemente de los efectos físicos, de los efectos que pasen fuera. Perfecto. Entonces, no es posible creer en Dios, creo, de verdad, sin que ocurra un milagro en ti. O sea, porque la salvación misma es un milagro. Y la fe viene de Dios y viene por el Espíritu. Entonces, claro, tiene que venir Dios mismo, vamos a decir, por su Espíritu y hacer ese clic en ti. Y ya por ahí, ya tenemos ese, vamos a decir, el más importante de los milagros, independiente de los efectos exteriores. Eso es lo que pienso. Listo, perfecto. Bueno, yo sé que quizás muchos ahorita tienen un choque cognitivo con lo que dijo el maestro Juan Ramón porque tocó unas cosas muy profundas. Vamos a ver, vamos a traducir. Yo traté de entender. Creo que lo que quisiste ilustrar, mi hermanito Juan Ramón, es que una cosa es un milagro físico, que simplemente es un milagro que te curaste, y otra cosa es un milagro para salvación. O sea, es decir, que conlleva una transformación del espíritu en ti. Más o menos eso es lo que quisiste contrastar. Te voy a explicar algo. Yo creo que no, esto es un poquito tal vez un poquito más profundo, pero lo necesito explicar para que se entienda. Yo no creo que hayan cosas sobrenaturales en realidad. Aunque yo utilice la palabra, para mí no hay nada sobrenatural. Para mí todo lo que sucede es porque puede suceder, porque es natural. Yo no creo que Dios viole, por ejemplo, las leyes de la naturaleza que Él mismo puso en la naturaleza para hacer que algo suceda, sino que esa cosa que nosotros vemos que sucede, que en lo físico lo escribimos como un milagro, no el milagro real que es el que yo acabo de explicar, sino en lo físico lo Ya. escribimos como un milagro. Yo creo que son cosas naturales que simplemente nosotros no manejamos todavía. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús le dice no recuerdo el nombre ahora mismo, pero le dice a uno de los primeros discípulos, le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿verdad? Y él le dice, y él cuando lo ve eso se sorprende mucho. Y yo, wow, pero ¿cómo tú me viste si tú no estabas ahí? Tú no viste lo que yo estaba haciendo, ni viste lo que yo estaba tal vez hablando, pensando. Pero hoy en día, si yo te digo, Nixon, yo te vi cuando ibas entrando al supermercado allá en Colombia, yo estoy aquí en Santo Domingo, ¿qué tú vas a pensar? Tú vas a pensar que yo te vi a través, por ejemplo, de una cámara, Claro. ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, lo que hoy para nosotros, esto es un poco extremo, pero lo que hoy parece para nosotros imposible, no es imposible, solo que nosotros no sabemos cómo se hace. Entonces, Ya. yo no creo que Jesús, por ejemplo, sanara a alguien porque no se, y es algo que no se puede hacer. Yo creo que eso es algo que se puede. O sea, yo creo veo como que se están cortando, o soy yo como estoy cortando. Bueno, o sea, yo creo que todo eso está dentro de las reglas de la naturaleza, dentro del mundo que Dios nos creó, está todo lo que nosotros vemos, que el mar se pueda abrir, que pueda venir columna de nube, columna de, bueno, más o menos ya yo he visto algo de eso también. O sea, todo eso yo creo que se puede. Ahora, el que tú te des cuenta, el que tú llegues a saber que está sucediendo por el favor de un ser espiritual que está por encima de nosotros y que tiene amor, que lo está haciendo a tu favor, para mí ese es el milagro. No que el mar se abra, ¿entiendes? Sí. Sino porque el mar se puede abrir por muchas razones y podemos dar muchas explicaciones para que el mar se abra. Yo creo que cuando se abre por un proceso natural. Ahora, cuando tú te das cuenta de que ese proceso natural, si tú llegaras, por ejemplo, si mañana llegamos a entender cómo fue que el mar se abrió, y ya sabemos qué fue lo que sucedió, sabemos cuáles son los procesos que se dieron, que vino un viento, lo que sea, entonces ya dejamos de creer en Dios. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir eso que nunca creímos? Fíjate qué tan tal es así, que una persona se para un día frente al mar, y ve el mar, que lo ha visto 1000 veces, ha visto el mar, y allí en ese momento, contemplando el mar y contemplando la naturaleza, dice,
esto es obra de Dios. En su corazón dice, esto es obra de Dios. No está pasando nada. Está pasando lo que pasa todos los días. Las olas vienen, los pájaros vuelan, las abejas están en la flor. Y ese día, en ese momento, tú en tu corazón dices, wow, me maravillo en la obra de Dios. Los fenómenos que están pasando ahí son los fenómenos cotidianos, pero ha pasado un milagro. ¿Dónde pasó el milagro? En tu corazón. Tú te diste cuenta de que Dios ha obrado a tu favor. Simplemente mirando, contemplando este paisaje. De repente te has dado cuenta de que Dios está obrando a tu favor. Entonces es lo mismo cuando pasa algo que, vamos a decir, se sale de lo cotidiano. Por eso uno lo ve en el milagro y otros no lo ven. Porque el milagro es en tu corazón que sucede, en nuestro corazón que sucede el milagro. Cuando esa persona recibe, por ejemplo, un hermano de nosotros, uno de nuestros amigos recientemente tuvo una experiencia. Y esa experiencia que él tuvo, cualquiera podría decir, Juan Miguel sabe a qué me refiero, podríamos decir, no, eso fueron una serie de cosas coincidentes que sucedieron, ¿verdad? Que fueron, porque pueden parecer cosas naturales, pero para él no son naturales. Él sabe que no son naturales porque él tuvo una confirmación de Dios. Él tuvo ese encuentro con Dios. En su corazón él se dio cuenta de que esas cosas que estaban sucediendo, aunque para otros puedan parecer natural, cosas de la vida cotidiana, él sabe que fue lo que logró. Él sabe que fue, ¿entiendes? Es algo muy, muy, muy personal. Yo lo veo y digo, wow, sí, Dios obró, Dios hizo el milagro, ¿verdad? Pero tal vez otros lo ven y dicen, no, ahí no ha pasado nada. Entonces, el milagro sucedió en ese amigo, el milagro sucedió en mí. El milagro sucedió en Juan Miguel, que por ejemplo contempló esa situación que se dio. Juan Miguel, creo que tú sabes de qué estamos hablando, Juan Miguel, de la cuestión de nuestro amigo, del medicamento, del niño. ¿Me estás escuchando, Juan Miguel? Juan Miguel está No, como sí, fuera de... lo que pasa es que tiene el micrófono apagado, pero él te está escuchando. Ya. Bueno, entonces, así es. Yo hay algo con los milagros, que los milagros siempre obedecen a una necesidad. Siempre yo lo digo. Y Dios no anda haciendo milagros simplemente porque sí, sino que siempre obedece a una necesidad. Sí, Dios a veces hace milagros para que se vea. O sea, no es tampoco cierto que Dios a veces no hace milagros como en lo oculto. A veces el milagro es para que se vea. Pero ¿cuál es el propósito cuando Dios hace un milagro para que se vea? Cuando Jesús dice, llama a Lázaro para que salga de la tumba. ¿Tú crees que Jesús necesita hacer una oración para que Lázaro sea resucitado? ¿Que Jesús necesita gritarle a Lázaro para que Lázaro salga de la tumba? Obvio que no, pero él mismo no lo dice. Esto yo no lo estoy haciendo por mí, yo lo estoy haciendo para que vean y crean, porque ese es el milagro, que crean. De lo que estuvieron allí, todos creyeron, no, todos no creyeron, pero hubieron quienes creyeron, y en esos que creyeron sucedió el milagro. Listo. Uno vieron a Lázaro salir vendado, pero para ellos no ocurrió un milagro, ellos no creyeron. Entonces en ellos no ocurrió el milagro, pero los que creyeron, en ellos ocurrió el milagro, en todos los que creyeron. Listo. Y eso es. Perfecto. No, gracias, hermanito, por aclarar. De todas maneras, yo hice la pregunta pues intencionalmente porque yo sé que quizás muchas personas se preguntaban lo mismo, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Y qué es lo que está queriendo decir que hermanito? Entonces, buena la aclaración. Ahora sí, hermanito Juan Miguel, seguimos contigo. Entonces, la pregunta es, la repito. Eh, ¿Un milagro en mi vida implica que soy salvo? ¿Cómo funciona eso? Entonces te doy la palabra, hermanito. Bueno, mi respuesta así sencilla, corta, sería no. Porque realmente la salvación no depende de un milagro que se haga en la vida de una persona, sino que realmente la salvación viene, como se dice, viene por mano de Dios y también viene por el arrepentimiento genuino. Y realmente el arrepentimiento genuino no viene de la persona en sí, o sea, no nace de nosotros, sino que nace inmediatamente de la fe que pone en cada hombre el Señor. Entonces, si esto es así, el arrepentimiento genuino no es porque yo profiera con mi lengua de decir,
yo creo. No se trata de eso. El arrepentimiento genuino se trata de que el Señor cambie mi percepción que tengo de Él. O sea, que yo me conecte más íntimamente con Él. Eso es el milagro que puede suceder de parte del Señor cuando Él pone ese arrepentimiento en mi corazón. Porque si seguimos los parámetros de Pablo, en donde dice de que no tenemos que ignorar lo que es la paciencia ni la bondad del Señor, que está en Romanos 2:4. O sea, esto nos lleva a pensar de que nosotros a veces tratamos de idolatrar incluso esa pequeña libertad que nosotros tenemos. Incluso hasta nos podríamos hasta jactar de decir, yo ahora, por mi decisión, yo he creído en el Señor. Pero realmente no es así, porque el poder divino es el que te ha llevado a creer a ti. O sea, no es porque a ti te nació de tu corazón el creer en el Señor. Porque no trabaja así tampoco el Señor, porque el Señor dice que el Padre es el que lleva al Hijo a las personas. Y después el Hijo lo que hace es dar a conocer al Padre. ¿Qué significa esto? Que Él nos va a enseñar cómo es el Padre, a través de su carácter, a través de su misericordia, a través de su bondad, a través de su amor, que es lo principal. Entonces, un milagro, por ejemplo, yo podría citar un ejemplo creo que está en Lucas 17, si quieren podemos ir allí para ver ese texto. Lucas 17 está en el versículo 11. Lucas 17:11. Y dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó por entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea vinieron a su encuentro 10 leprosos, dice aquí, que se pararon lejos. Y levantando la voz gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, se volvió alabando a Dios a gran voz. Y después dice en el 16, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias, y este era samaritano. Entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los otros 9 dónde están? Y después dice, no hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino que este extranjero hizo 2 preguntas al mismo tiempo Jesús en este texto. Y después dice en el 19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero aquí viene una pregunta que nace también de este último texto en donde Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué fue lo que lo salvó a él? ¿Fue el milagro? ¿Fue la gracia? ¿Fue el arrepentimiento genuino que tuvo este personaje aquí? Porque una de las voluntades de Dios es dar gracias a Dios en todo, que está en Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco. Y este personaje que era samaritano dio gracias a Dios. Él estaba agradeciendo a quien le había dado la salvación, a quien le había dado la sanación. O sea, surgió ese cambio de mente, pero eso no vino de él, sino que vino del Padre. Entonces, así es como trabaja esto. O sea, no es porque un milagro sucede en mi vida, o sea, porque voy a poner un ejemplo más, solo para darle la palabra al hermano Nixon. Por ejemplo, el ejemplo de Jonás. En Jonás ocurre un milagro, aunque muchos dicen que no, pero realmente ocurre un milagro. Jonás en el vientre de este gran pez estuvo durante 3 días y 3 noches. Él murió, porque ¿quién va a soportar en el vientre de un gran pez sin ser consumido por los jugos gástricos que pueda tener ese pez allá adentro? Y mucho más por el aire denso que se forma dentro de ese animal. O sea, ¿cómo va a poder resistir un ser humano ahí 3 días y 3 noches? Entonces, Jonás murió dentro de ese pez. Y él clama desde lo profundo del abismo, él dice, ahí en el texto. Y lo bonito es que recibe vida de nuevo por parte del Señor. Ahí sucede una resurrección. Porque si él estuvo 3 días y 3 noches ahí,
Así como Jesús dijo que a este pueblo se le dará solamente la señal de Jonás, dice ahí. Y esta es la señal. Después de 3 días y 3 noches, ¿qué pasó? A Jonás se le dio la vida. Pero ¿qué pasó con Jonás? Él hizo lo contrario. No quería llevar vida al pueblo de Nínive. O sea, el milagro que sucedió ahí no le cambió la percepción. Para nada. Entonces allí nos deja también un gran hueco ese tipo de situación, porque realmente Jonás no cambió la percepción y podemos ver todo el texto si nosotros queramos, si El nosotros queremos. milagro, disculpa, el milagro ocurrió con la calabacera. Es decir, el milagro en Jonás no ocurrió porque resucitara. En Jonás. En Jonás ocurrió el milagro después de la calabacera y no tampoco por la calabacera exactamente, sino porque ahí entendió. Y ahí creyó que entendió que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Siguiendo con eso que dice Juan Ramón, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, porque no quiero debatir con nadie, ¿verdad? No que solamente voy a decir algo con respecto a lo que acaba de mencionar el hermano Juan Ramón, pero no se ve ese cambio en Jonás, aunque leamos la historia completa, sino que lo que yo veo es a un Jonás enojado porque el Señor destruyó esa calabacera. El Señor le quiere hacer entrar en razón, pero Jonás sigue de necio, porque él lo que quiere es ver fuegos artificiales desde allá del monte más alto para ver destruida esa ciudad. O sea, pero el Señor lo que o sea, lo que le quiere dar a entender es de que esto que hay allí en Nínive no son animales, no son piedras, no son nada de eso, son seres humanos. Y Él quiere tener misericordia de ellos. Pero Él no quiere creer en el milagro. El milagro que debería de creer y el que debería de poner atención Jonás en ese texto, ese es el milagro de salvación que quiere dar a cada persona el Señor. Solamente, hermano. Pasa ahí el hermano. Listo, listo, perfecto. Bueno, yo creo que ustedes hablaron ya en rasgos amplios mucho de lo que se tenía que hablar, así que yo voy como que a tratar de juntar los dos mundos. Es interesante las dos posturas que escuché. Si bien es cierto, bueno, tal como dice el hermanito Juan Miguel, las escrituras pues de alguna forma no revelan, pues no dicen claramente qué pasó con Jonás, eso estoy de acuerdo. Si cambió o no, pues estamos interpretando, ¿no? Bueno, puede ser que haya cambiado o como que no. Pero la Biblia pues no lo dice explícitamente como en otros casos donde dice sí, mira, este cambió o el apóstol cambió y mira, Pablo cambió. En el caso de Jonás, misteriosamente, por algo se habrá quedado hasta ahí la historia, porque deja mucho que pensar, deja mucho que reflexionar, pero es interesante. Ahora, un milagro en mi vida implica que soy salvo. Me gustaron mucho de los ejemplos que utilizaron. Eh, yo quizás añado de que todo va muy relacionado, muy anclado con una palabra, que es la fe. Prácticamente, si no casi el 100%, como más del 90% de los milagros que Jesús hizo, siempre iba anclado la confianza que depositaba la persona en creer que eso iba a suceder. Mucho de lo que habló, por ejemplo, el hermano Juan Ramón, cuando estaba explicando su pregunta y la postura que él había tenido allí. Entonces va muy anclado la ejecución con la perspectiva de la persona de la confianza. Es decir, yo creo y entonces se ejecuta. Entonces, por ejemplo, en Mateo 6:30, Mateo 9:2, ustedes pueden buscar allí en sus casas, en sus Biblias, podemos ver parte de ejemplos de esto. Que por la fe de la persona, entonces era sanada. Por la fe de la persona, los pecados son perdonados. Por la fe de la persona, eres salvo. Como el ejemplo que daba Juan Miguel con Lucas 17:14, que también yo lo tenía por aquí anotado. Ya así que ya me lo quitaste, así que ya bueno. En Lucas 17:14 es muy claro, claro, ese ejemplo es bastante particular. Porque de los 10 personas que tenían lepra, las 10 personas que estaban enfermos, pues misteriosamente uno se devolvió. Y es curioso que resalte, porque el Señor resalta que este es samaritano, no un extranjero. Y probablemente pues dando a entender, aunque no lo dice allí, pues que los otros 9 eran judíos, o sea que eran los que estaban esperando al Mesías
eran los que se supone que tenían que creer en esa sanidad y pues no regresaron. Y pues da mucho que reflexionar, porque si no regresaron, quizás estaban esperando la sanidad física y no la sanidad del alma. Que ahí más o menos es lo que planteaba el hermanito Juan Ramón, ¿no? Una cosa es naturalizar lo espiritual, ¿no? Porque eso es lo que nos cuesta, digamos, a nosotros, ver que lo espiritual también forma natural, que formó parte de nuestra naturaleza. Y aunque hoy nos sorprendamos de ver un milagro, porque como caídos no creemos en nada espiritual, sino estamos arraigados a lo físico, entonces sucede un milagro para nosotros es un escándalo. Nosotros, ¡ah! Dios mío, mire que ocurrió un milagro, se sanó allá, cuando debería ser algo natural, de confianza, porque si creemos que el Señor y estamos conectados con el Señor, eso debería ser algo natural, no deberíamos ni sorprendernos de eso. Entonces, es interesante eso, porque un milagro, dependiendo de lo que tú estés creyendo en tu corazón, para qué es ese milagro, porque quizás, por ejemplo, esos 9 que estaban allí después que fueron curados, fueron a parrandear todo lo que no parrandearon cuando estaban leprosos. Puede ser, puede ser, se puede dar, porque quizás están esperando ser, ¿cómo se llama? Curados para anexarse a la sociedad y poder disfrutar de lo que no disfrutaron cuando estaban separados, porque los leprosos eran muy vituperados en esa época, los apartaban de la sociedad. Y seguro fueron como locos, pues no sé, a buscar a la novia o a buscar allá a tomarse una cervecita, no sabemos, puede ser. Y esta persona que sí regresó, pues mostró señales que van más allá de la sanidad física, sino mostró lo que dice el amito Juan Miguel, también las gracias, ¿no? La gratitud, el reconocer que Jesús realmente era el Mesías en ese momento, porque ese es un gesto de reconocimiento a Jesús, que sí verdaderamente era el que tenía que venir. Pues puede ser que esa persona, pues en esa actitud que tuvo, implica la salvación de esa persona, más no implica necesariamente en ese momento para los otros 9. Ahora, aclaro esto. ¿Significa que entonces los otros 9 se perdieron? No, mi hermano. Recordemos que Pablo es muy claro en esto. Y Pablo dice que cada persona tiene su momento. Y generalmente los milagros que Jesús hacía en esa época era testimonio, era para testificar quién era él, no era para más nada, ni más allá de que si curó o no curó. Entonces cada persona podía percibir esa sanación de formas muy particulares y no necesariamente implicando que iba a haber un cambio, un arrepentimiento en la persona. Lo mismo pasó con Juan el Bautista, muchos le creyeron y muchos no le creyeron. Entonces, para que nosotros tengamos en consideración esto, esas personas posteriormente van a tener su oportunidad de llegar al conocimiento del Señor. Bueno, ya vamos casi una hora, entonces vamos yo creo que esta es la última pregunta y concluimos allí. La tercera pregunta dice, si uso el nombre de Jesús y ocurre un milagro, ¿estoy bien con Dios? Y esto es interesante, ¿no? Porque más o menos habló algo el hermanito Juan Ramón con un ejemplo que él dio. Usar el nombre de Jesús significa que estoy con Dios, que estoy poderoso, porque de alguna forma muchos líderes religiosos hoy día se jactan ellos mismos de cuando hacen un milagro, se adjudican el milagro incluso personalmente. No, es que esta es la iglesia, o yo soy el del poder, o miren, tienen que venir aquí a asistir porque miren, aquí yo hice un milagro. Entonces, esta pregunta es interesante. Si uso el nombre de Jesús y ocurre un milagro, ¿estoy bien con Dios? Eso implica necesariamente eso. Entonces, le doy la palabra al ministro Juan Ramón. Vamos a tratar de ser lo más conciso posible para que no se nos alargue tanto. Y después sigue Juan Miguel. Entonces, te dejo la palabra. Bueno, a mí toda la pregunta me sorprende, para ser sincero. Me sorprende la pregunta en sí. Que yo digo, o sea, estar bien con Dios, ¿qué significa eso? O sea, yo me hago más preguntas sobre la pregunta que sobre la respuesta que voy a dar. ¿Qué significa eso de estar bien con Dios? O sea, ¿qué yo hago para estar bien con Dios? ¿Qué es esa cosa que yo puedo hacer para estar bien con Dios? ¿Cuáles son los méritos que yo puedo alcanzar para estar bien con Dios? Eso no creo que eso exista. Entonces, más bien, como decía, el milagro ocurre en ese reconocimiento, como ustedes también de alguna manera, aunque con matices, ¿verdad?, han explicado. Señores, todos estamos reconciliados con Dios. Si estar bien con Dios, se está reconciliado con Dios. ¿Quién nos reconcilió con Dios? ¿Fuimos nosotros que nos reconciliamos con Dios? Pues nosotros hicimos una obra que esa obra nos reconcilió con Dios. No.
Entonces nosotros no estamos reconciliados por Dios por obra nuestra o por ausencia de obra nuestra, sino que nosotros estamos reconciliados por Dios en Cristo. Él es el que se encargó de ese asunto. Es el mismo Dios el que se reconcilia con nosotros y nos hace entonces nosotros reconciliarnos. Cada quien lo reconoce, como dice el hermano Nixon, lo reconocerá en su momento todo el mundo. Reconocer esto no implica que nosotros nos convertimos en Dios. Nosotros seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. No alcanzamos el conocimiento pleno por entrar no por entrar, porque esa no sería la palabra correcta, por darnos cuenta de la gracia de Dios. Cuando el leproso, en el ejemplo que ustedes muy bien daban, regresó, lo que pasa con este leproso es que él se da cuenta de que el problema no es la lepra,